Muy buenos días, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir contigo una reflexión bíblica bajo el tema la prueba de nuestra fe. Quiero que juntos vayamos a la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 2 y 3, donde la palabra del Señor nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe, amado hermano? La vida cristiana no está exenta de dificultades. Más bien, la palabra de Dios nos advierte que enfrentaremos pruebas y aflicciones de formas diversas. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33 nos dejó dicho que en el mundo enfrentaríamos aflicciones, pero que no temiéramos porque Él había vencido al mundo. Y aquí Santiago nos presenta un desafío sorprendente, y es de que debemos recibir estas pruebas con gozo. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ahora, pero ¿cómo podemos regocijarnos en medio de la adversidad? ¿Sabes qué, hermano? Tenemos que saber, tenemos que entender, tenemos que comprender que las pruebas son un instrumento de Dios para nuestras vidas. Porque las pruebas no son accidentes ni castigos aleatorios. Las pruebas son permitidas por Dios para moldearnos. De hecho, en la epístola de los Romanos, capítulo 5, versículo del 3 al 5, el apóstol Pablo nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Y esto nos indica algo, que la prueba es un proceso divino que Dios usa para que en medio de las dificultades desarrollar en nosotros un carácter firme, un carácter estable y una esperanza inquebrantable en nuestra vida. De hecho, el propio Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de esto. Ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 8, leemos y podemos ver que aunque era hijo, aprendió obediencia. Dice, ¿por qué? Por lo que padeció. Y si nuestro Salvador fue perfeccionado a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros, sus hijos, sus seguidores, sus discípulos, seremos formados en medio de las pruebas? ¿Sabes qué? Lo importante es la actitud que tenemos nosotros en medio de las pruebas. Tenemos que tener una actitud correcta. Y Santiago no nos está diciendo aquí que debemos disfrutar del dolor, sino que veamos más allá de la prueba y entendamos que en la prueba hay un propósito. De hecho, el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, nos recuerda que somos afligidos por diversas pruebas, para que nuestra fe, es decir, dice el apóstol Pedro, para que vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada ¿en qué? Dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cómo se purifica el oro? El oro se purifica en el fuego. Cuando el oro, hermano, para que el oro sea purificado, tiene que ser pasado por fuego. Y nuestra fe, hermano, para que nuestra fe sea purificada, tiene que ser pasada por la prueba del fuego. Por eso el apóstol Pedro también dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, más bien gozaos. ¿Te das cuenta? Por eso cuando enfrentamos pruebas, hermanos, con gozo, no es porque nos agrade sufrir, sino porque sabemos que Dios está obrando en nosotros para hacernos más semejantes
a Jesucristo, porque el propósito eterno de Dios en Cristo es que tú y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, y esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó. ¿Para qué? Para que sean conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, para que sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes una cosa, hermano? Que en medio de las pruebas la paciencia es fundamental, porque la paciencia produce un fruto valioso. En medio del sufrimiento, la paciencia produce un fruto valioso, y Santiago nos enseña que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esta paciencia, hermano, no es solo la capacidad de soportar, sino que, ¿sabe qué? Es una resistencia activa que nos lleva a crecer espiritualmente. Y si vamos a la epístola ahí mismo del apóstol Santiago, donde estamos viendo, se nos anima ¿a qué? A perseverar y a tener paciencia, porque dice: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que Dios usa las pruebas para hacernos maduros y completos en nuestra fe. Es decir, hermano, no podemos alcanzar madurez espiritual sin atravesar tiempos difíciles. Si miramos la vida de Moisés, vemos que Moisés pasó 40 años en el desierto, antes de liderar a Israel. Y después, cuando estaba en el desierto, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, también estuvieron 40 años. Y si vemos la Escritura, el mismo Dios le dijo: y los pasé 40 años en el desierto. ¿Para qué? Y los afligí y los probé. Dice, para ver lo que había en su corazón, si habían de guardar la ley de Dios, la palabra de Dios, o no. ¿Sabes qué, hermano? Las pruebas son para que tú y yo seamos perfeccionados en medio de ellas. El mismo rey David fue perseguido antes de reinar. Pablo enfrentó aflicciones constantes, pero Pablo pudo declarar, por lo cual dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 10, el apóstol Pablo pudo declarar: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo donde en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bueno que tú y yo podamos decir como el apóstol Pablo hoy, que en medio de las dificultades, en medio de las debilidades, en medio de las afrentas, en medio de las necesidades, en medio de las persecuciones, en medio de las angustias, en medio de las pruebas, de las luchas, en medio de cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida, tú y yo podamos decir, porque cuando somos débiles, entonces que somos fuertes en el Señor. Porque ¿sabe qué? Dios usa nuestras debilidades, hermanos, para mostrarnos su fortaleza. Y nos enseña a depender de Él y a confiar en su provisión y a descansar en su gracia. Porque si somos fuertes, no es porque nosotros seamos fuertes por nosotros mismos, sino es porque Dios es el que nos hace fuerte. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos llevar esto a nuestra vida? Tenemos que entender que ante las pruebas tú y yo podemos tomar muchas veces actitudes diferentes. La cosa está en qué actitud tú y yo tenemos ante las pruebas. Podemos quejarnos y resistirnos a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tal vez podemos desanimarnos y rendirnos y perder la fe. O podemos aceptar con gozo y confianza, sabiendo que Dios está obrando para nuestro bien. ¿Sabes qué? Tenemos que entender, por eso la Escritura en Hebreos 12:2 nos manda ¿qué?
a mirar a Jesús. Nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el sumo gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y el verso 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo, oye esto, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Y cuál fue la contradicción de pecadores que sufrió Cristo? ¿No te has dado cuenta? Mira esto, ¿sabes cuál fue la contradicción de pecadores? Que los mismos que los recibieron, cuando entró en Jerusalén diciéndole, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue lo que unos días después decían, crucifícale, 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 crucifícale. Pero ahora dice, considera a Jesús, considera a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Para qué fue? Para que nuestro ánimo, el tuyo, el mío, nuestro ánimo en medio de las pruebas no se canse hasta desmayar. Por eso, ¿sabes qué? El gozo en la prueba, mano, viene cuando dejamos ¿de qué? De enfocarnos en el problema y fijamos nuestra mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer, que en medio de la dificultad tenemos que recordar que Dios sigue en control y tenemos que saber que sus promesas son fieles y verdaderas. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En medio de las pruebas tenemos que recordar que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios, hermano, no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. En medio de las pruebas, hermano, tenemos que saber que en medio de las pruebas Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y Él mismo, Señor, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y tenemos que recordar que toda prueba es temporal y tiene un propósito eterno. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 17 dice la Escritura, porque esta leve tribulación momentánea lo que produce en vosotros es un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. ¿Cómo es la tribulación? Dice que esta leve tribulación momentánea es leve y es momentánea, quiere decir que no es para siempre, es temporal y tiene un propósito eterno, porque lo que produce en nosotros es un cada vez y más excelente peso de gloria, y es eterno peso de gloria. Por eso, hermano, tenemos que entender algo. Tenemos que responder a la prueba, no quejándonos, sino tenemos que enfrentarla con gozo y con fe en medio de las pruebas. En medio de ella, enfréntala con fe. Tómala como un momento en el cual Dios te está tratando con tu vida. Porque, ¿sabes qué? Ahí es donde Dios está trabajando en tu carácter y haciendo de ti una persona madura. Ahora, ¿cómo estás respondiendo normalmente ante la prueba? ¿Con queja o con fe? ¿Has experimentado crecimiento espiritual a través de las dificultades? Piensa en esta pregunta y ahí donde tú estás hoy escuchándome, respóndetela. Porque tienes que entender que como tú estás enfrentando la prueba, si hoy las enfrentas positivamente, estás creciendo. Pero si las enfrentas de una manera contraria, entonces tienes que comenzar a cambiar tu óptica y mirar a Jesús. Porque tienes que saber algo, que Dios no te ha dejado nunca en medio de tus adversidades. Y la Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día
de Jesucristo. Que Dios te continúe bendiciendo. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que ya tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchas bendiciones. Si la noche oscura viene a mí y el dolor me impide sonreír, tu palabra dulce me hablará. Hijo mío, esto también pasará. Cada prueba es parte de tu amor. Tú la usas para bien, mi buen pastor. Aunque duela, quiero caminar, pues sé que en ti me puedo afirmar. Contaré por gozo el quebranto y el temor, porque en medio de la prueba me sostienes con tu amor. Tú forjas mi alma con fuego y verdad, y me enseñas paciencia en la adversidad. Oh Señor, mi deleite eres tú, aún en la prueba te adoro en la luz. Tu propósito se cumple en el dolor. Me haces fuerte en debilidad, Señor, y en la herida brota el manantial de una fe más pura, celestial. Cuando todo parezca desvanecer, mi esperanza en ti renacerá. Pues en cada lágrima está sobrando un peso eterno de gloria y paz. Contaré por gozo el quebranto y el temor, porque en medio de la prueba me sostienes con tu amor. Tú forjas mi alma con fuego y verdad, y me enseñas paciencia en la adversidad. Oh Señor, mi deleite eres tú, aún en la prueba te adoro en la luz. Aún en la prueba te adoro.